Solo hay una manera de saber en qué dirección ir. Tienes que seguir tu miedo. Te mostrará el camino. Huir de lo que te asusta es una forma de perder el camino. Al hacerlo, te alejas más y más de lo que buscas. Si tienes miedo de enfrentar a esa persona o situación, ahí está el nudo que hay que derretir. Ese nudo que si se reconoce y se enfrenta te donará las llaves de la libertad. De ahora en adelante, entonces, cuando sientas miedo, molestia, irritación y preocupación, no huyas. Mantente escuchando lo que sientes y con coraje, adéntrate a descubrir el tesoro escondido en tu malestar. Los tesoros más preciados son custodiados por el dragón más terrible. Para llegar a los tesoros hay que ir al dragón y besarlo, dijo Bert Hellinger. Bueno, vamos a hablar del chisme que les prometí. Es una Es una manera de hacer un poco de broma, ¿no? No es chisme. Tiene que ver un poco con mi recorrido, con este tema de que estuvimos hablando ayer de los códigos de lo que son las relaciones amorosas, las relaciones de pareja. Y lo voy a hablar mucho desde biodecodificación porque es desde donde más, y constelaciones familiares, desde donde más yo lo fui a trabajar en mí. Pero para eso les voy a contar un poco. Hay una frase de Pablo Almazán. A ver si la tengo por acá. Ya se las leo. ¿Qué dice? Dice así. El consciente no tiene la capacidad de crear, así como el consciente no tiene la capacidad de dudar. El consciente no tiene la capacidad de crear, así como el inconsciente no tiene la capacidad de dudar. ¿Por qué hablo de esta frase? Porque quiero que entiendan un poco cómo funcionamos desde biodecodificación. Hay leyes que rigen nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es toda esa cantidad de experiencias, información, mensajes, percepciones de la realidad que han quedado a nivel del inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente individual. A medida que vamos viviendo y vamos afrontando diferentes situaciones y desafíos de la vida, vamos interpretando esos desafíos, vamos buscando o dándole una respuesta posible según el momento en el que estamos, el nivel de conciencia que tenemos, las herramientas, la información con la que contamos. Y venimos de muchísimas generaciones donde realmente la información era poca, el acceso a la información era prácticamente nulo, donde había poco tiempo para dedicarse a la autorreflexión, al poder mirarse, al poder ver qué era lo que a uno le sucedía, por qué o para qué le sucedía. Y entonces estamos en una época de mucho despertar a nivel espiritual y despertar a las verdaderas raíces de lo que vivimos, que no están a la vista, sino que están ocultas, como las raíces de las flores, de las plantas, de los árboles. Justamente son esas bases que anidan en ese campo inconsciente, ese campo de información desde el cual nosotros vibramos, aunque no lo sepamos, ¿ok? ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces uno tiene ciertos deseos en su vida, ciertos objetivos, sueños, ideales, y yo digo que generalmente esos sueños, deseos, ideales, ¿por qué son unos y no son otros? Porque son aquellos que nos motivan a afrontar los miedos, son esas grandes motivaciones, esos grandes ideales, esos grandes deseos del alma y no del ego, los que realmente nos invitan a tener el combustible con el cual o el motivo suficiente para el cual afrontar eso que nos incomoda, eso que nos da miedo, esos lugares a donde no queremos ir, porque es ahí, como dice Bert Hellinger, a donde están los nudos, ¿ok? Y les hablo de esto porque el gran nudo de mi vida personal siempre fue el tema de las relaciones de pareja. En general arrancó con el tema vincular a nivel de lo que era fuera de mi casa, ¿no? O sea, me llevaba muy bien con mi familia, nací en una familia, papá, mamá, vivía con nosotros mi abuela materna y mis hermanas, yo soy la del medio, entre comillas, porque en realidad mis viejos perdieron el primer embarazo, después nace mi hermana Euge, después estoy yo y después viene Sole. Y esta familia, en la cual yo crecí, era una familia en la que se expresaba el amor, a mí me decían que me amaban, se comunicaba, se hablaba, o sea, siempre la mesa era un lugar de encuentro, se conversaba de todo, de las cosas buenas, malas, había discusiones, había
risas, había de todo. En mi casa la verdad que circulaba mucho la palabra y el afecto. En mi casa se jugaba, se abrazaba, había contacto físico, había palabra, había mirada, había mucho, mucho encuentro. Y entonces es en esa familia que cuando yo empiezo a salir al mundo, ¿no? Como una niña, al jardín, por ejemplo, recuerdo mucho estar en el jardín, como tengo muchas imágenes, estar viendo situaciones donde todos los niños y las niñas, tipo, yo lo que observaba era que simplemente fluían y para mí era un contexto como ajeno, extraño, como me acuerdo que le contaba a un vecino hace poco que yo tenía como, me quedó mucho un pensamiento que tenía en mi mente que era como, había algo que a mí no me habían explicado, como si todos entendieran algo que yo no entendía, como si estuviera entrando a jugar un juego que todos entendían y que yo no sabía cómo se jugaba. Eso era un poco para mí la primera salida, ¿no? A la vida, a la fuera de casa. Entonces, al tener también hermanas y jugar con mis hermanas, yo creo que fui como cristalizando mucho, solidificando. Cristalizando lo digo porque es cuando uno se apoya mucho en un lugar y entonces genera aversión al resto, ¿no? Entonces, como que yo me apegué mucho a mi familia y todo lo que era el afuera me representaba como, no diría peligro, pero era como desconocido, no entiendo, no funciono en el afuera, ¿no? Una cosa así. Así fue pasando la primaria, fui encontrando como muletas con las cuales vincularme, así que los vínculos siempre fueron como algo que yo, por fuera de lo que eran los vínculos familiares, era todo como extraño, como caer en otro planeta, sentirme un poco ET. Y recuerdo también una época en la que yo les hice un video sobre el tema de los vínculos cuando arrancamos con los nodos Aries Libra. Después les puedo dejar el enlace acá conectado con este video para que lo vayan a escuchar, porque ahí contaba específicamente algo que yo desentramé ahora de grande, que era una época en la primaria en la que yo era muy buena, era muy veloz mentalmente. Así nací, con mucha velocidad mental para los números, para todo. Y entonces me pasaba en la escuela que, por ejemplo, las maestras a veces me decían como que tenía que tener más paciencia con mis compañeros porque yo quería responder todo rápido. Era como si estuviera un poco desconectada del contexto, ¿no? Y también sentía un poco que mis compañeros me odiaban un poco, ¿no? Por esta velocidad mental que tenía, por esta inteligencia. Y entonces me sentía que no encontraba la forma de conectarme con ellos, ¿no? Y mi papá me había dado un consejo, que obviamente como papá en ese momento fue un consejo válido, me sirvió, pero después eso generó es como que yo me acomodé un poco en esa ayuda que mi papá me propuso como una especie de mecanismo para resolver esa situación que servía para el momento porque yo era chica, pero después, nada, de grande me encontré como apegada a esa forma de vincularme que me resultó nociva, ¿ok? Porque como todo, las herramientas sirven en un determinado momento, en un determinado contexto, y a veces fuera de ese contexto o de ese momento se vuelven un obstáculo, ¿ok? Una vez que algo dejó de ser ayuda, se vuelve un obstáculo. Y mi papá lo recuerda todavía, que me decía que por qué yo no usaba esa inteligencia que tenía para ayudar a mis compañeros. Y entonces de esa manera acercarme a ellos y que me conocieran y bueno, incluirme de alguna manera. Entonces yo me quedó ese dispositivo como de que para que los demás me aceptaran, me incluyeran y se vincularan conmigo, yo tenía que dar algo, tenía que ayudar. Y eso influyó incluso en mi vocación, ¿no? Porque yo si bien siempre quise ser música, siempre canto desde que tengo 2 años, amo la música, amo cantar sobre todo, es algo que me da plenitud, sea lo que sea que esté pasando en mi vida, ese es mi cable a tierra y mi lugar de felicidad y de plenitud personal. Después, por otro lado, mi papá no quería que estudiara eso. Mi mamá mucho no intervenía ahí, o sea, era como apoyar un poco más a mi papá, digamos, desde el punto de vista de que ellos decían que si yo estudiaba música me iba a morir de hambre, algo muy, lamentablemente muy común que se diga cuando los hijos quieren estudiar arte, música, algo que no es lo productivo, entre comillas. Bueno, se considera como que es un peligro para que, ¿no? Para una hija que los padres quieren asegurarle su bienestar económico, estabilidad, etcétera, y bueno. Así que ahí hicimos como una especie de, digamos que acepté eso que me dijo mi papá y dije, bueno, soy buena con los números, me voy a estudiar contadora, terminé estudiando licenciatura en economía, dejé la carrera al final de la carrera ya terminada la cursada y con pocas materias por terminar de rendir, y fue el primer salto de fe hacia mí misma
¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema de la pareja? Bueno, ahora les cuento. Ya en el tema vincular, yo ya tenía esto de esta especie de dificultad de, había como una especie de mensaje equivocado de que si yo no daba algo, entonces nadie iba a tener interés en relacionarse conmigo. Un poco como solo, las personas solo se van a acercar a mí para que yo les dé algo. Lo que pasa con eso es que uno genera como una forma de vincularse donde uno siente que si no da algo, entonces se queda solo. Y entonces termina como generando ese patrón de estar dando y dando y dando para poder recibir afecto, recibir el vínculo, recibir inclusión, digamos, ¿no? Formar parte. Bueno, con el tema de las amistades también, de chica fue todo un aprendizaje, no me hallaba del todo nunca con ninguna amistad, hasta tenía amistades circunstanciales, pocas, hasta que encontré un grupo, que ahí que sentí como que me gradué con el tema de las amistades, encontré un grupo en mi pueblo, que éramos como 14, 15 chicas, y menos mal, porque fue más o menos a los 15 años el momento más espectacular, donde uno más necesita de grupo. Y bueno, ahí me sentí parte, me sentí cómoda, sentí que había encontrado como el grupo al cual pertenecía de verdad y no porque diera o dejara de dar. Y bueno, disfruté un montón la adolescencia gracias al grupo de La Revo, La Revolución. Después fuimos creciendo y obviamente cuando yo llego a Rosario, una ciudad grande, creo que ahí fue que me di cuenta que el contexto de un pueblo me era me quedaba muy pequeño a mí, no me dejaba ser. Yo no me había dado cuenta de eso mientras estaba viviendo en mi pueblo, era lo que conocía. Pero cuando fui a una ciudad grande como Rosario, que había de todo para hacer, para estudiar, para aprender, para explorar, me sentí súper, súper feliz. Fui muy, muy feliz. Hice de todo, todo lo que tenía ganas y ni sabía que tenía ganas cuando estaba en mi pueblo, porque era como que ni lo pensaba, porque no se podía, porque no había dinero, porque no había quien lo enseñara. En Rosario había de todo y ahí, bueno, exploré un montón. Eh, yo ya en mi adolescencia me daba cuenta que, bueno, en un grupo grande de chicas veía que la mayoría se desenvolvían bien en temas de tener un novio. Yo, no, por ejemplo, tenía, no sé, mi primer beso a los 16 años. Siempre sentía esto de que las demás chicas iban más adelantadas, eran más abiertas. Yo por ahí era muy soñadora, muy voladora, muy enamoradiza, pero muy en el plano de lo imaginativo, de lo mental, no era de pasar a la acción, a pesar de mi luna en Aries. Y bueno, de a poco se dio que era como que nunca fui correspondida desde chiquita, que siempre me gustaron distintos chicos, pero nunca era correspondida. Me acuerdo a los 6 años creo que di mi primera carta de amor y me la rompieron en la cara, bueno, cosas así. O sea, tenía muy malas experiencias en cuanto al amor de infantil, ¿no? Después en la adolescencia también me gustaban diferentes chicos, pero o sea, como que no tenía tampoco sexualmente, yo no era abierta en ese sentido, era muy naif, era muy niña. Siempre como que fui más atrasada, entre comillas, en cuanto a los ritmos del general, ¿no? Digo, porque siempre, ¿no? Hay diferentes ritmos. Y bueno, veía que mis amigas tenían un novio, tenían otro, se desenvolvían más o menos con los chicos, salían con uno, con otro. Y a mí eso era como que me costaba mucho que alguien me llamara la atención. Cuando me llamaba la atención, era como que era esa persona y no podía ver otra cosa. Y bueno, hasta que, bueno, tuve mi primer, entre comillas, novio, pero en realidad nunca tuve un novio, porque nunca pude estar demasiado tiempo con alguien si no sentía realmente que quería estar. Que por ahí me daba cuenta que mis amigas a veces me decían, bueno, pero por ahí con el tiempo te gusta, y era como, para mí era imposible. Era como, yo no puedo estar con alguien si no me gusta, es como, no puedo. Así que conocí a un chico muy, muy bueno, Lucas, me acuerdo, divino, más grande que yo, que a mí me gustaba, lo veía pasar y me gustaba, pero después cuando lo conocí, era buenísimo, era re lindo, pero a mí físicamente no me pasaba nada. Después, bueno, fui conociendo otros chicos cuando me fui a Rosario, me acuerdo que tuve un primer, también, yo diría noviecitos, pero no eran novios, porque eran personas que realmente con las que estaba poco tiempo. Eh, a Lucas me acuerdo que yo decidí, como le dije, que no quería estar porque a las semanas, era como que no sentí, podíamos ser amigos, por ejemplo, pero no lo sentía como alguien que me atrayera sexualmente, por ejemplo. Y afectivamente a nivel de noviazgo, ¿no? Decir, quiero que sea mi novio, quiero ser su novia. Y así ya era grande. De hecho, yo tuve mi iniciación, digamos, de grande, sexualmente hablando, ¿no? Y bueno, fui conociendo distintos chicos con los que siempre estaba como mucho 2 meses. Y me dejaban, generalmente me dejaban, o
yo sentía que no funcionaba y los dejaba. No funcionaba en el sentido de que no me pasaba nada, ¿no? Sobre todo era el tema siempre como que físicamente no me terminaban de gustar, bueno, y así. Después los que me encantaban, en todo contexto completamente, me dejaban. Y entonces yo empecé, claro, al principio uno dice, bueno, qué sé yo, me puede costar más que a los demás, puede ser algo en lo que fluyo menos que los demás, y va pasando los años. Y yo ya era grande, tenía 20 y pico, y era como, y seguía, ¿no? Como buscando esa persona con la que yo siempre quise tener pareja, digamos, tener no me gusta, siempre quise estar en pareja, siempre quise experimentar lo que era estar en una relación de pareja con un chico y era que no se daba, o sea, siempre por H o por B se caían las relaciones, ¿no? Era como que iniciaba todo re bien y de repente me dejaban o yo me iba de viaje o la otra persona se iba de viaje y siempre estos ciclos que yo veía que se repetían de los 2 meses. En un momento cuando conozco bioneuroemoción con Enrique Corbera, ahí es donde, bueno, yo pasé primero por toda una etapa a los 20 y pico, sobre todo de sentirme muy mal conmigo misma. Decía, hay algo que hago mal, hay algo que no sé, por ahí como fui tan lenta en todo, es como que las demás chicas ya están como muy adelantadas, entonces yo no le llamo la atención a los chicos de mi edad porque ya hay otras chicas que hacen otras cosas, que son de otra manera, que son más sueltas, que, no sé, como que saben lo que hacen. Yo cada vez me sentía más como, no sé lo que hago, no sé si estoy haciendo bien, no sé si estoy siendo como tengo que ser. Era como si, o sea, como sentirme que estaba en el jardín con gente que ya estaba en la universidad, una cosa así, ¿no? Para que me entiendan, en temas de amor, ¿no? Entonces yo pensaba eso y sentía que era un problema y que tenía algún problema yo y que había algo que yo, evidente, otra vez, ¿no? Como en el jardín, hay algo que yo, que todo el mundo entiende que yo no entiendo, algo pasa, no puede ser, era como, es muy anormal esto. Además yo, ya estando en Rosario, me di cuenta que soy una persona muy sociable, que todo lo que me pasaba en mi pueblo, no sé si tenía que ver con estar en un pueblo que era una dinámica de vínculos distinta a la que por ahí yo experimenté en una ciudad, donde me sentía que uno podía ser, o sea, como más... había más posibilidades de conectarse con grupos, actividades, o sea, realmente fue muy disfrutable en términos de descubrir un montón de cosas mías lindas que me gustaban y que yo tenía como estigmas de que no era esto o no era aquello y me di cuenta que no, que era simplemente un contexto, un momento. Y bueno, así fue pasando, historia tras historia. Me enamoré un montón de veces, no, tampoco miles de veces, varias veces de distintos chicos. Pero bueno, muchas veces fui correspondida y duró poco y otras veces no era correspondida. Y bueno, y fue pasando el tiempo y ya cuando uno, imagínense, llegas a los 30 y ni un novio y ya además lo vas contando, te preguntas si tuviste un novio y ya decir, no, nunca tuve un novio, no, nunca estuve en pareja. Ya incluso en la carta de presentación es como una red flag, como dijo hace poco un chico que conocí, es como, es raro, ¿por qué? ¿Pero qué pasó? Y yo me sentía cada vez peor porque era, no tengo ni idea qué pasó. Siento que soy una persona, yo me considero una persona linda, agradable, tengo buen humor, soy una persona, digamos, que puede, con la que se puede hablar de cualquier cosa. O sea, soy bastante graciosa muchas veces. No soy una persona retraída ni tímida, soy sociable. Entonces yo decía, no sé cuál es el problema. Bueno, así hasta que conocí neuroemoción y empiezo a descubrir un montón de historias y empiezo a darme cuenta que yo estaba muy vinculada inconscientemente con mis abuelas, sobre todo. Empiezo a descubrir esto que yo les contaba en los códigos del amor, en astrología y biodecodificación, de que generalmente el tema de las parejas tiene que ver mucho con las historias de abuelos y bisabuelos, de esos niveles de generación. Y entonces, claro, porque en mi casa mis papás tenían una relación muy linda de amor, yo los veía muy compañeros, cuidaban mucho su espacio de pareja, siempre estaban a la par, siempre había expresiones de amor entre mi papá y mi mamá. Es como que no había crecido en una familia donde uno diga, bueno, es que mis viejos, no sé, se llevaban mal o no tengo un buen modelo de pareja. Entonces, para mí era todo muy extraño y a la vez cada vez me sentía peor porque no entendía cuál era el problema y a veces lo primero que uno piensa es que uno es el problema y entonces perdés un montón de años a veces haciéndote mal porque tenés ese error de interpretación y estás buscando ver a dónde, cuál es tu defecto, ¿no? Dónde uno vino fallado. Yo me sentía que había nacido fallada, ¿no? En esos términos era como, no sé, no sé cómo hacer, no sé, a los demás les fluye y a mí no y no entiendo por qué. Y cuando encima no hay otras condiciones con las que uno diga, bueno, es que por ahí soy muy tímida, es que me cuesta acercarme a los chicos, es que
sé, me siento fea o me siento que, no sé, cualquier cosa que uno pone a veces en el afuera, en el cuerpo, en la personalidad, ¿no? Excusas. Tampoco sentía que estaba eso, entonces era como, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el tema? Y era muy angustiante porque a medida que, si es un gran deseo, ese deseo iba creciendo y a la medida que me daba cuenta que no se daba y no se daba y pasaban los años y ya no era como, bueno, ya va a pasar, bueno, ya va a suceder, bueno, se me va a dar, por ahí no es ahora, será más adelante, no importa. De repente era como, bueno, pasé los 30, sigo igual. Después se me vino todo un tema familiar en el que ni tiempo tuve de andar pensando en eso, aunque obviamente yo me enamoré, me han gustado otras personas, pero tampoco los últimos 5, 6, 7 años han sido un caos total donde no había espacio para estar en pareja con nadie, claramente. Bueno, nada, excusas en el plano de lo sexual, no sé, hay un montón de cosas, me faltará experiencia, lo haré bien, lo haré mal, no sabré cómo hacerlo, estaré haciendo algo diferente que hacen los demás. Además, entre las mujeres no hay tanta conversación o conciencia o charla o compartir en temas, digamos, de lo que es la sexualidad femenina. En cambio, los varones entre sí sí hablan mucho y ellos desde chicos, ¿no? Como que están en contacto, saben cómo es, cómo es más o menos la experiencia de otros varones, pero en el caso de las mujeres eso es más íntimo, no se habla tanto, depende, hay chicas con las que se puede hablar, otras con las que no. Entonces es como un tema más tabú quizás, ¿no? Eh, pero bueno, cuestión es que yo empezaba a descubrir que en realidad era normal entre comillas, ¿no? Era como que no había un problema ni en ninguna de las áreas que yo podría encontrar como un posible nudo, bloqueo, obstáculo para relacionarme bien a nivel de pareja. Y cuando encuentro bioneuromoción, empiezo a estudiar con Enrique Corbera, empiezo a ver las fechas de mi árbol, empiezo a entender estos códigos, ¿no? Que hay inconscientes de cómo el inconsciente busca a través de determinados nombres, fechas, etcétera. Si nace una chica, se busca las historias de las mujeres del árbol, si se va a llamar de una manera, yo me llamo María Gabriela. María tiene que ver con mis dos abuelas. Una de mis abuelas es Leonor Ana María, mi otra abuela es Inés María, tenía los nombres de mis dos abuelas. ¿Y cuáles eran las historias de mis abuelas con mis abuelos? Bueno, mi abuela materna quedó viuda a los 40 años, o sea, muy joven, con mi mamá y mi tío, que eran adolescentes, 14 y 16 años. Además, mi abuela materna, mi abuela Tata, Inés María, había perdido su primer hija con 2 años, mientras mi mamá tenía 2 meses. Acá empecé a escuchar esto de 2 meses y 2 meses era todo el tiempo lo que me duraban las relaciones de pareja a mí. Entonces empecé como a buscar esos patrones, esas repeticiones, porque me parecía también muy llamativo, como siempre duraba 2 meses con todos los chicos, era como, ¿qué pasa a los 2 meses? ¿No? Además, 2 meses no, recién te estás conociendo, o sea, no pasa nada grave, nada importante como para que uno diga, de hecho, me acuerdo uno de los chicos con los que había estado y que me sentía muy bien y era divino, que un día me vino, me dijo que no quería estar más conmigo y que ni él sabía por qué, que se había despertado como si de repente un momento para el otro hubiera dejado de sentir absolutamente todo, ¿no? Como cosas raras así. Imagínense lo triste, ¿no? Para mí fue muy angustiante toda esta historia y fue por eso les decía al principio también que fue el gran motivador para que yo me conozca, para que yo indague en mi historia familiar, porque eso es lo que hace el árbol muchas veces. Esos obstáculos que uno vive y uno comprende para qué los vive, en realidad son el motivo, es lo que el árbol busca eso, busca esa incomodidad, generarte esa incomodidad para que vayas a buscar, a tirar del hilo y a encontrar esas historias que la familia necesita sanar. Entonces empecé a escuchar esto de los programas de amores imposibles, como un programa inconsciente de buscar, o sea, de resonar en términos de pareja con hombres con los que no están disponibles, que están siempre de paso, que no son personas que realmente tengan ganas de estar en pareja. Como siempre está resonando con lo no disponible, ¿para qué? Pero ¿para qué? Porque ese era el tema. Primero era como, ah, bueno, tengo un programa de amores imposibles. Yo dije, qué putada, loco, ¿por qué me pasa a mí esto? Qué mala suerte que hice yo. Y después, en realidad, siempre lo interesante es entender el para qué, más allá de descubrir el programa, como también después descubrí el programa de infertilidad oculta, y ahí le empecé a encontrar el sentido. Porque yo siempre desde chiquita, siempre fui muy de querer estar en pareja, del amor, muy romántica. Siempre quise ser mamá. De hecho, yo con lo que es la niñez es una cosa que tengo locura. O sea, yo veo de criaturas y es como me pasa con la música, me pasa con los niños. Amo, o sea, veo un bebé o veo los niños chiquitos,
tengo un feeling bárbaro con la niñez en general, llevo muy bien, de hecho, bueno, hice yoga infantil, la especialización, fui niñera, y siempre en la calle, en todos lados, es como que tengo buen feeling con los niños. Y entonces empecé a descubrir con Bio varias cosas. Por un lado, el programa de Amores Imposibles, que es esto de estar inconscientemente buscando siempre personas no disponibles. Ahí descubrí la historia de mi otra abuela, mi abuela Leonora Ana María, que yo no la conocí porque ella se suicidó a los 40 y casi 43 años. Fíjense, ¿no? Una abuela del lado materno queda viuda y se le muere, estaban con mi abuelo, se le muere la primera hija, se enfermó, mi tía Susana Inés, que se llamaba como mi abuela Inés María. Bueno, mis abuelos, mi abuelo Manolo y mi abuela Tata, Inés María, tuvieron a una hija que se llamaba Susana Inés. Esta nenita a los 2 años tuvo una enfermedad y en esos momentos, fíjense, mi abuela es del 30, mi abuelo del 29, o sea, épocas donde, ¿no? O sea, realmente no sé qué edad tendrían ellos, pero muy jóvenes, imagínense, no sé, serán los 50 por ahí. Mi mamá nació en el 55, más o menos ahí fue. 53 habrá nacido Susana, en el 55 cuando nace mi mamá tenía 2 meses, o sea, imagínense una bebé tomando del pecho de su mamá y su mamá duelando, pues se le muere una hija de 2 años, o sea, un bombazo. Ahí empecé a descubrir los bombazos, ¿por qué? Porque uno dice, ¿para qué tu árbol necesita que vos no establezcas pareja? Para que no estés en pareja. Primero era como, bueno, el árbol no quiere que yo esté en pareja. Yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Claro, porque arriba, por ejemplo, para mi abuela materna, estar en pareja fue, primero, perder, antes de pensar en perder a su hija, pensé, dije, bueno, claro, se le murió su marido a los 40 años, quedó sola, yo a mi abuela no le conocí nunca más un hombre en su vida. De hecho, quedó viviendo siempre con mi tío, que fue como un hijo de reposición, porque mi tío nace el mismo mes, a los 2 años después, en el 57 nace mi tío, que es cuando nace en el mismo mes en el que murió esta nena, que él nunca conoció porque nació 2 años después. Empecé a ver esto, ¿no? Los hijos de reposición, empecé a ver todo el dramón que había en la historia de mis abuelos maternos y de mi mamá. Y además ustedes saben que nosotras, las personas, nacemos, digamos, de un óvulo fecundado que trae la información de la abuela. ¿Por qué? Porque cuando mi abuela estaba embarazada de mi mamá, ahí es donde se le da a mi mamá los óvulos con los cuales después mi mamá de grande va a ser mamá. Entonces, uno, cuando se fecunda el óvulo a través después del cual uno nace, trae la información de la abuela embarazada de nuestra mamá porque esa célula que se convierte en un óvulo, se especializa en ser un óvulo, esas células traen la información, la data de la abuela embarazada de nuestra mamá y ahí es donde se gestan esas células que después van a ser fecundadas y de las cuales nosotros nacemos. Entonces, traía esa información. Imagínense que mi mamá con 2 meses se le muere una hermana chiquitita, o sea, ella es bebé, no entiende nada, pero sí se toma todo el duelo y la ausencia de sus padres. Yo vi mucho eso en el entramado de la historia de mi mamá. Y mi abuela, una preferencia, una locura impresionante con mi tío, que claro, había nacido en la misma fecha que había muerto su primera hija. Entonces era como un hijo de reposición, o tenía una cosa, una obsesión con mi tío, mi abuela, me acuerdo. De hecho, vivió con él hasta que se murió. Y mi tío no tuvo familia, no tuvo prácticamente pareja, nada también, ¿no? Como que quedó ahí absorbido por esa especie de duelo bloqueado de amor de esos padres que perdieron a una niña tan pequeña mientras recién tenían a su segunda hija y que después encima tienen un hijo que nace en la fecha de aniversario de que muere esa nena. Bueno, un combo fuerte, que uno por ahí lo cuenta como una historia y uno como no lo vivió, porque uno nace muchos años después, está como desconectado. Es como cuando, por ejemplo, las mujeres me pueden entender si han vivido un aborto o una pérdida natural de un embarazo. Yo he atendido a muchísimas mujeres que les pido que me digan la fecha o algo y no se acuerdan, y no es algo que nos pase todos los días. El inconsciente bloquea cuando uno realmente vive una situación emocionalmente superadora que uno no puede gestionar, el inconsciente lo que hace es bloquear. Bloquear para que uno no esté en contacto con eso que duele. Es como poner una curita y olvidarse de que uno está lastimado. Entonces empecé a encontrar todas esas historias y digo, claro, resueno muy fuerte con mi abuela, de hecho yo soy muy parecida, si me ponía unos anteojos me acuerdo que era igual a mi abuela materna, físicamente muy diferente a mis hermanas muy parecidas a la rama del lado de mi papá, y yo muy parecida a mi abuela materna, entonces bueno, ahí veía como que había muchos códigos
inconscientes que había como una especie de lealtad invisible a evitar volver a pasar por lo que se pasó. El inconsciente no es que nos bloquea porque nos quiere perturbar la existencia. El inconsciente te bloquea porque dice, si avanzás por ahí, hay peligro de que se repita la misma historia. Entonces lo que hago directamente es evito. Es como cortar la calle. Yo siempre lo explicaba en biodecodificación en las sesiones, que es como cortan la calle y por varias generaciones es una calle que está cortada y no se puede pasar. ¿Ok? Hasta que se repare. A veces pasan 4 o 5 generaciones hasta que se siente que se puede volver a transitar por esas experiencias. Entonces, bueno, empiezo a encontrar estos bloqueos y digo, ok, evidentemente la pérdida de esta bebé para mis abuelos y después encima mi abuela quedar viuda, sola, con 2 hijos adolescentes, mi mamá perder a su papá, ¿no? Mi tío que quedó muy pegado con el tema de una situación, un síntoma similar a su papá. Bueno, hay todo un combo acá de no pareja, ¿ok? Pero ¿para qué? Y ahí sale, descubro el programa de infertilidad oculta, que es el inconsciente, te va bloqueando antes de llegar a lo más grave. O sea, el inconsciente a veces vos podés estar en pareja, pero no podés tener hijos. Tenés problemas para tener hijos, hay infertilidad biológica, o te vas encontrando personas que son infértiles, o te encontrás con personas que ya tienen hijos y que no quieren tener hijos. Bueno. No era mi caso, ¿no? Yo simplemente no llegaba ni a estar en pareja. Pero a veces el programa de infertilidad oculta es eso, está oculto un programa de infertilidad, entonces para evitar que llegues a considerar tener hijos, directamente el inconsciente impide que estés en pareja. Porque estar en pareja, o también a veces tener problemas económicos, porque estar en pareja, tener una buena economía, lo siguiente que uno piensa, biológicamente hablando, es, voy a tener un hijo, vamos a tener un hijo, ¿ok? Bueno, para evitar pensar en siquiera tener un hijo, por esto de que no solo mi abuela materna, con mi abuelo materno, mis abuelos maternos, perdieron a su primer hija de 2 años, de un momento para el otro, en un mes, y volvieron con ella en brazos muerta, me acuerdo en tren, así me contaron. Del lado de mi papá, los abuelos paternos, mi abuela y mi abuelo, perdieron a su primer hijo también. Se casaron obligados porque mi abuela había quedado embarazada, entonces los obligaron a casarse. Ahí ya hay otro programa en contra de estar en pareja. Hay como una asociación de que estar en pareja es una mierda. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo estar con la persona que elijo, que quiero, que me enamoro, sino que me están obligando a hacer algo que no quiero. Bueno, en ese momento, época de mis abuelos también, del 27 y del 20 y pico. Mi abuela queda embarazada con 19 años, los obligan a casarse a mi abuelo y a mi abuela, y ese primer hijo varón muere de pequeño también, no sé si llega al año. Mi papá es el tercero, como mi tío, ¿no? Nace mucho después, primero nace mi tía, después nace mi papá. Ahí desconozco, no, mi papá no resuena con la fecha de este hijo, creo. Capaz que sí, ahora que pienso. Sí, puede ser que resuene porque mi papá es de noviembre y en febrero lo gestan y este niño muere el 1 de marzo. No, o sí, 1 de marzo, o el 5 de marzo. Entonces ahí, desde los dos lados, empiezo a ver esto, ¿no? Como mi abuela paterna, que también siempre se suicida en una situación de querer estar con otro hombre, ella siempre estaba en teoría, hasta donde yo entendí, ¿no? Y esto hay que explicarlo mucho así porque uno no sabe, es lo que uno le cuentan, lo que uno le dicen, lo que uno interpreta. Por lo que entendí, mi abuela estaba enamorada de otro hombre, se quería ir con otro hombre, en ese momento divorciarse, separarse no era algo bien visto para nada, ni siquiera existía el divorcio. Así que era como que socialmente era un mandato muy fuerte, por eso eran los matrimonios que se aguantaban toda la vida, aunque había infidelidades, aunque pasaba todo lo mismo que pasa ahora, pero era todo oculto, todo reprimido, todo negado, todo, ¿no? Como haciendo como que estaba todo bien. Mucho sufrimiento, ¿no? De no poder vivir el amor, de no saber lo que era el amor, de no saber lo que era el deseo, muchas veces ni saber lo que era disfrutar sexualmente, ni nada por el estilo. Entonces vengo claro, de dos mujeres, una obligada a casarse y que pierde a su primer hijo, la otra que se casa contenta con mi abuelo, por lo que me contó ella, pero también pierde a su primer hija, las dos pierden a los niños muy pequeñitos, un varón y una nena, pareja. Programa de infertilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque tener hijos es un dolor enorme. Imagínense perder un hijo de 2 años, de un año. O sea, es terrible, es terrible, terrible. O sea, lo peor de todo es morir, o sea, dando a luz o que des a luz a un niño
ya está muerto, aunque se te muera un niño en la panza, por decir así, durante el embarazo. Eso es peor aún. Pero imagínense eso, ¿no? Cuando uno, o sea, ya los vio, tiene nombre, o sea, encima la nenita esta, la hermana de mi mamá, Susana, era supuestamente era muy despierta, muy vivaraz, ¿no? Como se le dice. El otro nenito, imagino que chiquitito. Bueno, dos situaciones dramáticas conectadas con una que queda viuda y la otra que no ama a su esposo. Entonces, claro, tenía todos los condimentos habidos y por haber para eso, pero digo, ¿por qué a mí y por qué no le pasa a mis otras hermanas? Bueno, mi hermana más chica tiene discapacidad, mi hermana más grande, y no nació con discapacidad solo, le quedó con discapacidad a los cuatro. Mi hermana más grande, tampoco es que, o sea, ha tenido sus novios, o sea, más normal, podríamos decir. Entonces yo decía que, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿No? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué me toca a otra? Bueno, porque por fecha de nacimiento yo nazco, por fecha de nacimiento estoy conectada con mi abuela materna, por nombre, el día que mi abuela paterna se suicida es el día de San Gabriel. Yo me llamo María Gabriela. Entonces, llevo muchos códigos inconscientes vibrando con esto. Y bueno, si bien he hecho muchísimo, muchísimo trabajo desde biodecodificación, de soltar estos programas inconscientes, de comprender el para qué, de volver a ponerme con diferentes... hay unos protocolos como para estar, ¿no? en los zapatos, por decir así, de nuestras abuelas y abuelos para poder soltar esas emociones, esos dramas, esos dolores que han quedado ahí, para no tener que estar repitiéndolos acá o estar bloqueándose por eso que pasó. Este, bueno, sin embargo, me he dado cuenta que es un nudo bastante fuerte el que ha quedado, y encima viene por los dos lados, por el lado paterno y materno, y sí ha ido aflojando de a poco porque he ido mejorando en mis experiencias, digamos, amorosas. eh, Sin embargo, sigo aún sin lograr en poder estar en pareja estable con alguien, poder vivir una relación de pareja. Por eso es que yo les decía que yo jamás viví, supe lo que era celebrar un Día de los Enamorados o jamás viví nada de lo que ustedes se imaginen en pareja. De hecho, recién hace unos pocos años, cuando fallece mi mamá, hice el primer viaje de ir a ver a alguien con el que estaba saliendo y poder estar como de vacaciones con un amor, por decir así. Yo no sabía lo que era irme de viaje con un novio, ni que mi familia no me conoció ningún novio, ni presentarles a mis viejos. O sea, mi mamá falleció, así que ya está, no lo pudo ver en vida. Ni, o sea, ya con 40 años incluso estoy perdiendo la esperanza de poder ser mamá, que me encantaría, pero tampoco pretendo ser mamá porque sí. O sea, es un proyecto que para mí tiene que ver con encontrar un compañero con el cual tener una linda relación y con el cual ser mamá, si es que así lo sentimos. Tampoco es algo que uno, no es algo menor, ¿no? Traer un hijo al mundo, pero tampoco es consciente. Es todo inconsciente. Así que yo sé que las cosas son como tienen que ser o como uno vaya pudiendo destrabar y liberar. Entiendo que a veces pasa, ¿no? Que hay bloqueos tan grandes que puede ser que muera sin poder vivir esos deseos tan grandes que siento, ¿no? Que siento que me... No sé si uno hasta que no vive las cosas no sabe realmente si va a ser feliz. Quizás uno imagina que va a ser feliz, no lo es. Pero sí les puedo decir que son llamados que yo tengo internos, ¿no? Del alma. Es como algo que no es algo que yo pienso que me gustaría, es algo que yo siento muy profundo. Y yo creo que ese llamado interno, que es como del alma, tiene que ver con esto de que vine a hacer, ¿no? Que es a tratar de sanar, liberar, trascender estos bloqueos, estos grandes dolores que han vivido mis abuelos, con respecto a ser padres y con respecto a el amor de pareja, ¿no? Donde han sufrido mucho, mis abuelas y mis abuelos, los dos, ¿no? Yo hablo de mis abuelas porque sé más del punto de vista de ellas, pero porque mis dos abuelos no los conocí. Yo solo conocí a mi abuela materna. Mis abuelos paterno y materno no los conocí. Si bien mi abuelo paterno, yo ya había nacido cuando él fallece a los 6 meses más o menos que tenía yo, al año siguiente que yo nazco muere. Eh, pero bueno, realmente hay, claro, hay una carga muy fuerte. Lo he trabajado también con constelaciones familiares. También otro código que les puede servir es cuando si uno no encuentra una persona, no se encuentra con una persona con la cual establecer un vínculo de pareja, puede ser porque uno tenga ese lugar ocupado con alguien más. Y yo me acuerdo que yo tenía como una relación con mi papá muy, no sé si se dice Electra o Edipo.
sí, Electra creo que es en las mujeres con los papás. Una relación muy simbiótica con mi papá, por eso también el hecho de que mi papá se haya ido de repente, haya desaparecido un poco de mi vida varios años, creo que fue para bien en el sentido de que me permitió como trabajar mucho ese vínculo y cortar un poco esa simbiosis que tenía con mi papá, porque un poco era como estar, como si mi papá estuviera ocupando el lugar de pareja para mí, ¿no? Tener un lugar ocupado de pareja hace que los demás hombres inconscientemente saben que ese lugar no está disponible. Entonces uno, por más que las personas se acercan, inician una relación con una, se van. ¿Por qué? Porque está ocupado el lugar por alguien más. Después lo trabajé con constelaciones y apareció que yo no estaba disponible para estar en pareja porque estaba acompañando a mi mamá en la pérdida de su papá. Bueno, y así, ¿no? Muchas cosas que uno dice, uno desde la lógica acá, desde el ser humano común y corriente, no podés ni imaginarte que hay ese tipo de eh, intrincaciones o implicancias, ¿no? Inconscientes, lealtades invisibles que hay por un amor incondicional. Es como que nosotros desde pequeñas y pequeños tomamos un amor incondicional por determinados ancestros y de alguna manera es como decirles, yo lo voy a llevar por vos. Entonces hay como también que poder entender que eso es un amor desordenado, es una lealtad invisible y por más que la motivación sea amorosa, en realidad no está bueno porque cada ancestro tiene que llevar sus propias cargas, sus propios dramas, sus propias experiencias, y nosotras y nosotros solo podemos tomar de ellos el aprendizaje de lo que vivieron y tratar de nosotros vivirlo a nuestra manera, hacer nuestro propio camino, tomando todo lo bueno y lo malo que ellos vivieron para usarlo como recurso, como abono para nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Pero es complejo porque no es algo que uno conscientemente, por más que lo pueda entender, yo entendí todo perfecto, me calzó todo bárbaro de entrada, pero era como, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo hago para soltar eso? Porque no es algo que uno conscientemente puede decir aprieto un botón y dejo de ser leal a esto, suelto esto que no es mío, me ocupo de mi lugar, corro a mi papá de acá. No es así, ¿ok? No es tan fácil. Entonces, bueno, son cosas que se van trabajando a nivel muy sutil del alma, donde la mente no tiene tanta capacidad de gestionar. Y, y bueno, lo otro que descubrí es que mis padres se casaron el día de mi cumpleaños. Yo tenía 3 años, el día de mi cumpleaños, el 5 de noviembre del 87, mis padres se casan por civil. Ya estábamos todas nacidas, seríamos todas hijas ilegítimas, por decir así, porque antes pesaba mucho eso también, ¿no? De los hijos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio. Y somos todas hijas fuera del matrimonio porque mis padres se casan cuando ya habíamos nacido todas. Mi hermana más chica nació en el 86. Bueno, en el 87, el 5 de noviembre, el día de mi cumpleaños, que yo digo, ¿por qué el día de mi cumpleaños, habiendo tantos días en el año? Bueno, así que también yo estoy casada con mis padres, así que nunca estuve disponible, porque siempre estuve casada con ellos. De hecho, mis papás se separaron, se divorciaron, pero no dividieron los bienes, y quien se terminó haciendo cargo de la parte de mi mamá, de su hija, soy yo, la tercera en esta triada entre papá, mamá y yo. Entonces, bueno, ahora estoy rogando terminar de dividir los bienes con mi papá para poder justamente liberarme de estar implicada en ese matrimonio para poder estar disponible para mi propia vida y para poder, en el caso que lo siga queriendo y que encuentre la persona adecuada, establecer una relación de pareja en mis propios términos, desde Gaby, ¿no? Así que bueno, realmente yo se los cuento así y me río y bueno, y ha sido aliviador por lo menos entender el para qué y el por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando, porque encima cuando uno no sabe, la mente le da explicaciones horribles, generalmente uno va en contra de sí mismo y yo sufrí mucho esto de no poder encontrar un amor, no poder vivir el amor, no poder saber lo que es que alguien te diga que te ama, que te quiere, que le importás, que alguien tenga gestos lindos con vos. Y de hecho hace poco me pasó de una persona que tuvo todo lo que yo no he vivido, todo junto en muy poco tiempo conmigo, y realmente a mí me inundó o sea, lloré muchísimo, mucho, mucho tiempo estos últimos meses, pero de felicidad y de estar como conmocionada, porque, o sea, la persona que lo vive naturalmente no puede entender lo que es no vivir eso. Solo las personas que, por ejemplo, desean mucho algo y nunca han podido, saben lo que es cuando eso llega. Realmente lamentablemente es así. Cuando uno tiene las cosas naturalmente no sabe lo que es no tenerlas.
solo cuando no las tiene, solo cuando pierde algo o cuando nunca lo tuvo y de repente lo tiene, puede entender lo que es pasar de un estado al otro. Entonces muchas veces nosotros damos por sentado, no sé, poder ver, escuchar, hablar, caminar, las personas que han perdido alguno de los sentidos o las personas que nunca tuvieron bienestar económico y de repente lo logran, las personas que nunca tuvieron casa y de repente la tienen, las personas que, no sé, siempre tuvieron problemas de salud y de repente se sanan, logran tener una buena salud. Esto de pasar del no tener al tener o del no vivir algo a vivirlo, realmente nos hace conscientes de lo que representa eso y no saben lo que es realmente eh, a mí me pareció hasta triste, porque sobre todo en temas de amor, ¿por qué digo triste? Porque eh, al menos para mí el amor siempre fue lo más importante en mi vida, yo siempre lo digo, yo creo que no hay nada más grande en este mundo que vivir el amor, el afecto, el cariño, la consideración, el sentirnos que no estamos solos, que a alguien le importamos, que a alguien más que a uno mismo le importa cómo uno está, si uno es feliz, si no es feliz, si está contento, si está triste, o sea, yo he vivido muchísimo, o sea, por eso digo que yo he tenido muchísimas amistades, desde que desbloqueé también ese tema vincular con las amistades. Desde mi adolescencia he podido disfrutar mucho de muchísimos vínculos. Soy una persona que hace vínculos fácilmente con cualquiera. Yo siempre fui como, también igual es como que amo al ser humano, por decir así, la condición humana. Soy una persona que le interesa y le gusta conocer personas y disfruta de aprender de distintas personas, de distintas experiencias. Pero realmente esto de no poder vivir el amor así de más íntimo, la conexión íntima con otra persona o sentir como que a nadie tiene ganas de compartir su vida conmigo, no saber lo que es, no sé, que te presenten a otra familia o entrar en la vida de otra persona, que le importe, que dedique un tiempo a, no sé, pensar en hacerte un regalo. Yo en los últimos años he vivido muy en soledad mi vida porque también pasa que uno va creciendo y la gente va haciendo más, cada vez se va enfocando más en su propia vida, y entonces si bien uno sigue siendo amigo, sigue, o sea, obviamente compartiendo, es como que la vida está armada de alguna manera, ese camino no vital que vamos construyendo como humanidad, donde hay unas edades donde la gente está más abocada a su profesión, a su familia, a su pareja, y cuando uno no hizo nada de eso, realmente es difícil, porque uno se siente como cada vez más, me ha tocado como sentirme siempre un poco la oveja negra o la persona que está al margen, la outsider. No es fácil cuando nos toca vivir una vida en determinada, en cualquier cosa, ¿no? Hay personas que lo viven en la salud, otros en el trabajo, otros en temas materiales, otros en temas económicos, digamos, otros en temas sí, de cualquier cosa que nos hace sentir que no formamos parte del grueso de la sociedad o de lo normal. Y uno ansía ser normal en ese sentido, ¿no? Lo que más quiere es ser normal, ser uno más, a poder vivir como los demás viven ciertas historias, buenas, malas, pero vivirlas. Es terrible para mí, para mí fue muy duro, porque yo soy muy consciente por todo lo que he aprendido, tratando de entenderme a mí misma y así he aprendido también esta vocación, ¿no? He descubierto esta vocación o la vida me ha llevado a esto de ayudar a otras personas por tratar de entenderme a mí, a mi historia familiar, a todos estos temas. He podido ayudar a muchas personas, pero realmente es duro porque eh, es a través de las relaciones de pareja donde más nos podemos conocer a nosotros mismos. Y es como que yo he tenido muchísimo tiempo para dedicarme a mí, para conocerme a mí, para desarrollarme, pero me falta todo lo otro que es de lo que ahora supuestamente todo el mundo está cansado, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser libre y hacer la suya y yo estoy harta de eso porque yo ya lo hice, ya he hecho de todo sola. Y de hecho no hay nada malo con hacerlo, yo he disfrutado mucho y disfruto mucho de estar conmigo, he construido una muy buena relación conmigo misma, he sanado mucho mi diálogo interno, he sanado mucho todas estas creencias irracionales con las cuales me hacía mucho daño. Soy una persona que disfruta de estar consigo misma, la verdad que yo paso gran parte de mi vida la he pasado conmigo misma, incluso cuando tenía amistades y pasaba mucho tiempo con grupos y amistades y cosas, siempre tuve una relación muy fuerte conmigo. Desde chiquitita les diría incluso, estando en mi familia, con mis hermanas, de jugar y todo, pero yo pasaba horas a veces sola en mi habitación jugando también. Siempre tuve como muy fuerte eso, quizás porque a mis padres o a mis abuelos les faltó tiempo para sí mismos. Bueno, yo vine como a compensar eso quizás, pero me parece un desequilibrio el no poder realmente experimentar lo que es la relación de pareja, porque es una de las relaciones donde mayor riqueza de autoconocimiento, donde más podemos terminar de conocernos, porque uno a sí mismo se puede conocer hasta cierto punto,
pero hay partes de una o de uno que uno no puede conocer si no es a través del otro. Y las amistades me han hecho conocerme mucho también, la familia me ha hecho conocerme mucho también. Uno va creciendo y eso sigue estando activo, no es que uno, listo, ya me conocí a través de las amistades, no, las amistades, la familia, el trabajo, la sociedad, uno se va conociendo a través de esos vínculos toda la vida. Uno nunca termina de conocerse a través de los vínculos. Pero si uno nunca vivió una relación de pareja estable, es como que hay un montón de zonas de una que, no, que uno desconoce. Y entonces, yo encima que soy súper curiosa, es como me siento súper limitada y condicionada y son partes mías que quisiera conocer, quisiera saber realmente cómo soy estando en pareja con una persona. He podido ir tirando abajo varias creencias irracionales también que me generaba en mi cabeza, ¿no? Como decir, bueno, capaz que yo soy insoportable, capaz que las personas, no sé, cosas que uno se va diciendo porque uno quiere encontrarle un sentido. Aunque no haya mucha prueba concreta, bueno, pues sí, al menos sería lógico si pasara esto, sería lógico, ¿no? Pero cuando son cosas que uno escapan a la lógica mental, realmente uno sufre, porque uno no, siente que no tiene cómo resolverlo y uno lo padece de alguna manera, ¿no? Así que bueno, por eso les digo que malas o buenas historias, al menos hay que agradecer, y ustedes si no han vivido esto que he vivido yo, agradezcan poder tener historias, poder tener experiencias, hayan sido buenas, hayan sido malas, de conocerse a través de otra persona, de compartir un montón de cosas con otra persona, porque hay gente como yo que nunca la vivió. Y es de verdad, que es una de las cosas, creo yo, más duras socialmente de no vivir, porque cuanto más uno va creciendo, imagínense, yo tengo 40 y decir que nunca tuve un novio es como que las personas me miran como diciendo, esta es rara o es loca o algo le pasa, tiene un problema, más vale me alejo, salgo corriendo porque algo malo debe tener. Y es muy duro cuando yo sé muy bien quién soy y es triste, ¿no? Pensar que está ese bloqueo y que incluso esa nueva experiencia puede alejar a las personas. También creo y confío mucho en que seguramente va a haber almas que sepan verme, que sepan ver más allá de lo que aparentemente me ha pasado, me ha dejado de pasar, y que entiendan que no soy mi historia y que bueno, que puedan, no sé, que les surja, seguramente yo tengo fe de que en algún momento me voy a encontrar con ese compañero que anhelo y que voy a poder vivir esas historias que quiero vivir. Es como que la vida de a poco me va dando como, yo digo que me va a regular, cada vez voy desbloqueando más porque cada vez voy pudiendo compartir un poco más. Hay varios chicos con los que he podido compartir más a nivel de pareja, por decir así, pero bueno, no han sido tampoco relaciones que han superado los meses. Tampoco imagínense lo que es no saber, no he estado ni un año con alguien, ni 6 meses he estado con alguien en relación de pareja. Entonces, bueno, se los cuento porque puede haber personas que estén pasando por esto o que de repente se les activa estos programas, porque a veces yo lo tengo de toda la vida, pero hay personas que en determinada edad, dejaron de estar en pareja y no pudieron volver a estar en pareja y no saben por qué. Y bueno, ahí pueden ir a buscar. Siempre hay motivos inconscientes por los cuales una no, o uno no logra volver a estar en pareja o encontrar un compañero o una compañera o la persona que a usted le guste, el género que le guste. Eh, y bueno, espero de verdad que sea de servicio. Yo les comparto mi historia y digo un poco de morbo porque, bueno, porque las historias reales son las que también nos ayudan a entender qué pasa en la realidad con todo esto que hablamos a nivel teórico a veces, ¿no? De bio, de astrología. Este, y bueno. Habrá que ver ahí, fíjense que yo tengo luna en Aries, que es como eh, un exceso de yo, de vínculo conmigo. Y lo que tengo enfrente, yo siempre digo en astrología que la luna, si se posa sobre una energía y una casa, es porque ¿qué pasó en la otra? Digo yo, que la luna dice, no, acá, refugiémonos acá. ¿Y qué pasó en la otra punta? Y yo en el otro extremo de mi luna tengo justo a Libra en casa 5 que es el corazón. Leo, la energía leonina, las experiencias leoninas del corazón, de los romances, de los hijos, Libra, la pareja, el estar con otra persona, el equilibrio en pareja, el equilibrio en el corazón, el equilibrio con los romances, con los hijos. Y fíjense que yo les estoy contando que vengo de historias que fueron drama, fue un drama, los romances fueron un drama, un dolor, una falta de sentirse contentos y felices de mis abuelos, de sufrir mucho por estos hijos que perdieron. Entonces, se entiende, ¿no? En astrología también lo podemos ver. Así que bueno.
Espero que sea de servicio, esa es mi historia. Les vendré a contar si logro desbloquear, si logro disolver este bloqueo enorme con el que vine a vivir esta experiencia. Se puede ser feliz igual, por supuesto. Yo he sido feliz de muchísimas maneras, hay muchas formas de ser feliz, hay muchas formas de sentirse amada y amado, pero es verdad que a medida que vamos avanzando en la vida, es como que se va volviendo cada vez más selectivo el mundo vincular, se va achicando ese círculo íntimo y cuando uno no logró encontrar un compañero o compañera, cuando uno no logró formar familia, yo sé que ahora todo el mundo es como que es mis deseos están en contra de siempre estoy como al revés del resto, ¿no? Cuando todo el mundo quería estar de novio y en pareja, a mí me tocó estar más sola y experimentarme más y conocerme más a mí misma. Y ahora que todo el mundo se quiere conocer a sí mismo y hacer la suya y desarrollarse profesionalmente y no ser madre y no estar en pareja y la pareja es lo peor y qué sé yo deseo y anhelo eso porque nunca lo pude vivir. Entonces, bueno, me toca siempre estar como yendo a la contracorriente, como el salmón. Cada vez acepto más que es eso lo que mi alma ha elegido venir a experimentar, a vivir, para ver si logro hacerme consciente de lo que tenga que ser. Voy haciéndome consciente de diferentes cosas, voy disolviendo, sigo trabajando en eso y bueno, y a la vez hay que vivir y ser feliz igual y hay muchas maneras, por suerte, si no sería un dramón. Pero bueno, realmente espero, de verdad, anhelo profundamente desde mi alma trascender eso, poder conocerme más en otros planos que me falta y disolver esos bloqueos inconscientes que traigo de siempre. Ojalá que sea va a ser muy liberador seguramente si lo logro para todo mi árbol, va a ser sanador para todas las historias que quedaron tan fuertes, grabadas ahí con tanto dolor al nivel de mis abuelos. De hecho, mi bisabuela, la historia que conozco, la de mi bisabuela materna, la mamá de mi abuela, que ella murió muy, muy joven también a los 36, pero ella quedó viuda más joven aún. Cuando tenía a mi abuela y a mi tía abuela de chiquititas, de 2 y 4 años, muere su marido, mi bisabuelo Ismael Beltrán, por un accidente en un caballo, creo que tuvo como una infección en una pierna y murió con 28 años, 20, o sea, muy joven murió él. Y mi abuela murió a los años también, muy joven, a los 36, así que, y ella se volvió a ser pareja y todo, y de hecho mi abuela y mi tía abuela materna fueron criadas por la pareja de esta bisabuela, que no era el papá de ellas, pero bueno, fue el hombre con el que después ella hizo pareja después de que perdió a mi bisabuelo. Fíjense, ¿no? Cuánto dolor y cuántas historias, y muy joven, y bueno, muchos bombazos así en temas de pareja y de padres y hijos, así que bueno. Ojalá logre trascender como un regalo para mí misma y para mi árbol y bueno, y si no, nada, es la vida, ¿no? Cosas que pasan. Pero bueno, espero de verdad que les sea de servicio. Les dejo un abrazo enorme. Nos vemos prontito para los videos de lo que es Mercurio retro y sobre todo antes que nada Venus retro, ¿eh? Venus empieza a retrogradar en el grado 10 con algunos minutos de Aries el 1 de marzo. Así que prontito vendré con eso. Antes vamos a tener la luna nueva en Piscis el 27 de febrero. También vendré con el video para eso. Así que nos estamos viendo.